Hello. ¿Me escuchan? Oye, Alex. Ay, les voy a decir por aquí. Es que no sé si haya forma de no dejar entrar. Es que ese que decía como el vergudo que. Ya sé. Entonces siento que eso es como un riesgo. De mis chicos de servicio que van a estar, tengo la lista, te la voy a mandar. Uh-huh. A ver, Alex, espérame. Sí. A ver, espérame, porque es que no sé si hay un filtro antes, así como poner a todos en espera. Alex, ¿me escuchas? Tengo una pregunta importante. ¿Qué onda, Sin? Perdón, tenía... Oye, Mande. le doy la palabra a Rodrigo antes de lo que dice. Muchas gracias por acompañarnos a esta quinta edición de nuestros foros, no sé qué, o después de eso. ¿Qué dice antes? O sea, después de que los presentas, les das la palabra a Rodrigo. Luego, antes de decir muchas gracias por acompañarnos a esta quinta edición de nuestros foros, se abordarán temas como la importancia de abatir todo eso. No, en teoría eso ya lo tendría que decir Rodrigo también, pero si Okay. quieres también decirlo, está bien. Entonces lo digo y después le doy la palabra a Rodrigo, ¿no? Ajá, espérame. Ajá. Y ya después cuando empieza lo de, y solo como introducción me gustaría compartir, todo eso es de Rodrigo. Sí, que comparte las cifras y todo eso. Entonces yo regreso. Sí, tú más que nada eres como presentarlos, quiénes son, les das la palabra, cuando terminen le das la palabra al que sigue y para las preguntas. Ok, entonces... Nada más para estar atenta en cuanto veas que va a terminar uno, ya estés ahí como para que le des la entrada al otro. Ok, primero va Rodrigo, luego Tonati y luego el doctor, ¿no? Ajá. Te digo, a la subsecretaria no, nada más así como que hay, muchas gracias también por acompañarnos, ¿no? Ok. ¿Hay una forma de que todos entren? ¿Eh? No, nada, tú sigue. Antes de... antes de darle la palabra al doctor, ¿leo la semblanza o después de que le dé la palabra? No, antes de. Ok. Antes para que lo presentes. Vale. Ok. Lo bueno es que ya es el último. Pues sí. Los voy a seguir moviendo hasta como yo creo que al 10, ¿no? Es muy temprano para que estén metiendo tantos. ¿Cómo? No, tampoco entendí. Los voy a estar aceptando hasta como al 10 para las 6. Ah, sí. Voy a poner a habilitar sala de espera. Ya somos unos masters. Espero. Y ahorita. El dibujillo. Apenas el martes, creo, Cristian tuvo una reunión de su escuela de formación y le rayaron. Hasta me preguntó, ¿cómo le quito esto? O sea, imagínense. Entonces no estamos exentos. Sí, creo que estaba enojado Rodrigo, ¿no? No, él no estaba en la reunión. Me tengo que ver, ¿verdad? Claro, amiga, para completar. Dice que me peiné. ¿Se ve mal mi fondo? No. Lo que no me gusta es que desaparece mi mouse. A ver si salgo con ligue como Fer. Ay. Sí, Fer, me preguntó un amigo por ti. Órale, Fercita. Órale, Alex. Me hubieras dicho. ¿A qué se dedica? ¿Es doctor? Ah. Es consultor de Telefónica. Que si le abren el micro a Pat.
Anda Sí, silenciado. voy, nada más que ¿sabes qué? Es que desaparece mi cursor, no sé por qué. Y eso no me gusta. No te queremos escuchar, Pat. Aguanta nada. No sé, puede ser. ¿A alguien le ocurre eso también? No, que ¿Nos quita desaparece. el mouse? Ajá. No. No entiendo en qué sentido. ¿Cómo? No se ve el cursor. Ay. O sea, ya estás ¿Y Ya, cómo? ya, 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 ya. Ah, yo iba a investigar. Ay, no manches. Ya, Pati. Ya, gracias. Es que no podía hablar. Aparte ni quería porque iba a hablar y entraba alguien. Iba a hablar y entraba y era así como... Pero sí habilitaste sala de espera, ¿no? Sí, ya no se metieron, ¿verdad? No, ya no. Pero, por ejemplo, esos que están raros, yo digo que mejor no hay que darles acceso. Es que si tengo a todos voy a tener que ir uno por uno. Más bien voy a tener que irlos buscando y sacarlos. Sí, mejor. Porque Y ya chequé con todos mis chicos y cero, o sea, no, nadie tiene ese nombre. Obviamente. ¿Quién se puso así? Sí, sí. Oye, y vas a tener que ceder la es lo que no presentación. sé. Ah, Le mandé lo que tú me diste para que lo ajá. tuvieran en cuenta. Espero que no haya bronca. ¿Sabes qué? Porque Desde... es ahí, ¿Quién se supone que va a presentar? el doctor, ¿no? Sí, no me pasó presentación. Nada más ponle así. Es imperativo nos cierre la función de anotar en pantalla, ¿no? O, si no saben cómo, que te cedan el control y que cambies tú la diapositiva. Pero tendría yo que solicitar el control, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, ¿con quién hablaste del Coneval para de una vez decirle eso? Con su particular. Y si le marcamos y le decimos que por favor chequen eso para... Sí, ahorita le digo. ¿Cómo se llamaban, Pati, los ataques? ¿Qué? Un bombing. Zoom bombing. ¿Ya está ahí el secretario Alex? Está en su oficina. ¿Quién solo se ha de sentir ahí sin nosotros? Pues ven a hacerle compañía. Ya sé, sin comentarios. No, aquí yo estoy bien. No, pero, o sea, en general, núcleo, ha de sentirse súper raro. Ujú. Oye, ¿y no te dijo nada del aforo de hace rato? Sí, que le faltó. Le dije, pues sí, pero fue la hora Pues es que que literal me eran las dieron. 10. Y están en la Sí, escuela. Muchos sí sí fue lo están que en le clases virtuales. Oye, Alex, entonces cuando termino de hacer una intervención, no me muteo, porque si no tú me tienes que volver a reactivar, ¿no? Si quieres, muteate y yo estoy al pendiente ahí cuando te toque, ya te lo deshabilito. Vázquez. Ok. Entonces, ¿quién va a estar escribiendo cuánto falta Fer, no? Y yo lo voy a decir. Yo voy a poner atención todos. 5 minutos. Ujú. Ahorita les mando mis actividades. Ayer no mandé, pero pues sí. O antier. El día que fui a núcleo, antier. No te preocupes. Pero ya no me sentí tan mal después de que vi lo del tablet. Dije, ay, no manches. ¿Lo de qué? Es que entré a juntar con Rubén y Rubén dijo como,
les encargo sus actividades porque no me las suben diario. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que no las suben diario? Y yo estoy atrás así de que las actividades, y por un día que no subo, me sentí súper mal, así de no manches, me van a regañar. Pero ya vi que no. Creo que Silvia está silenciada. No, No, estoy concentrada. Ay, apenas me llegó tu mensaje, estoy silenciada. Ujú. Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. No, ¿verdad? No grito. Así yo estuve la primera, así. Así, hasta me aprendí en qué escuela estudió para no trabarme. Y yo, African Studies, así yo en inglés. Y el secretario así de una, y yo, ay, qué bueno, ¿por qué? Yo practicando, university, así yo, ay, qué bueno. Practicando el inglés. Ahí vamos. El secretario ejecutivo del Sí, pues nada más que le enchufe la sesión. Me parece que lo vi pasar hace ratito, pero no estoy seguro. No está prendido, ahorita si quieres lo prendo, es el de acá. No, es el de aquí, ese es el de aquí adentro, ¿no? Ay, a ver si no la cajeteo, ¿eh? No, sí, tú puedes, amiga. Ay, sí, siempre en las No reuniones, puedo hacer esto, neta, me pongo súper nerviosa. Es este, mira. todos, yo también me muero del nervio. Y hoy en la mañana que te juro que iba corriendo así, yo, ¡ah! No, tú puedes, amiga. Además, siempre en las reuniones de jefes, en Sejube, ahí estás, hablas muy bien. Ok, voy a confiar en ti. Según yo ya quedó, pero no sé. ¿Tú qué le sabes, Fernet? Tengo reuniones pro de juego. Sí, eso mismo hicieron en el auditorio, no están como al mismo nivel. Uno lo pusieron más arriba, uno más abajo. Y la lámpara. Saluden a Teresita. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, se fue. Me urgen unas vacaciones. Por 2. Creo que trabajamos más. Ay, no, es que siento que todo el día. El martes nos salimos de la reunión hasta las 9:30 de la noche. Yo siempre metiendo presión en el grupo de Sejube. Requerimos de su participación, ya que estará el secretario en la conferencia. Muchas gracias. Que si no, no se meten. Deberíamos de crear un buen de cuentas. No. Y Ándale. No, ni es cierto. Unos bots. Qué nervios. ¿Y quién va a estar checando a los usuarios raritos? Yo. Pero, ¿cómo los bloqueo? Te aviso, ¿verdad, Alex? Sí, me mandas mensaje para ver qué onda. ¿Pate está muteada? O ella se muteó. ¿Ya se mutió? No sé. Sí. sí, amigos, es que tengo el ventilador y siento que se escucha mucho. No sé.
Nah, no suena. Oigan, ¿y lo de las cámaras también está activo? Pues esas sí las puede abrir cualquiera, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Por qué se mutean? Es Cintia. Lo hice para regañar a mi hermana y que se callara. ¿Y si va a estar Tona? Sí, me habló Karim, que Órale. igual la subsecretaria. Órale, súper. Yo creo que ahorita ya los empiezo a admitir para empezar a ver nombres raros, ¿no? Ajá. Ahorita al Entonces ya nos 10, muteamos, ¿no? Ándale, dos sí, minutos. para empezar a ver nombres raros y estar sacando. Sí. ¿Van a empezar a las 6:05? 6-5, ajá. Ok. Ya, perdón, es que fui por algo que me pidió mi hermana. ¿Me preguntaron algo? No, ¿verdad? Pues ya le voy a empezar a dar a admitir, ¿no? Para empezar Va. a nombrar, a buscar nombres raros. Sí, te lo Vale. decimos por el chat, ¿verdad? De nosotros. Sí, Súper. Va. vale.
No está Cris, ¿verdad? Cris. Ah. Nada más para avisarte que 5 minutos. Y Tona ya se conectó. Vale. Hola, buenas tardes a todos. Agradecemos su puntualidad. Esperaremos 5 minutos más a que ingresen los demás participantes. Gracias.
Iniciaremos en 2 minutos. Gracias. Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos al quinto foro digital rumbo a la elaboración del Programa Estatal para el Desarrollo Integral de la Juventud Queretana, PRODEJUC 2020-2023. Antes que nada, me permito presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Agradecemos la participación del licenciado Rodrigo Ruiz Ballesteros, secretario de la Juventud del Estado de Querétaro. Agradecemos la participación del médico veterinario zootecnista Tonatiu Cervantes Curiel, secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro. Agradecemos la participación del doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Agradecemos también a la licenciada Diana Yadira Pérez Mejía, subsecretaria de Administración y Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a esta quinta edición de nuestros foros, en donde se abordarán temas como la importancia de abatir las carencias sociales en los jóvenes y como lo marca la Ley General de Desarrollo Social, que se debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la CPUM, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. Les cedo la palabra al licenciado Rodrigo Ruiz Ballesteros, secretario de la Juventud. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por atender a esta convocatoria. Pues como bien lo dice Cintia, pues este es nuestro quinto foro rumbo a la elaboración del Programa de Desarrollo Juvenil del Estado de Querétaro. Pues antes que nada, me permito presentarles a nuestros ponentes del día de hoy, a quienes agradezco pues que se hayan tomado pues el tiempo en sus agendas para platicar con jóvenes del Estado, jóvenes que están participando, que les interesa todo este tema de desarrollo social, de emprendimiento social, del objetivo número 1 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Y es por eso que pues saludo y agradezco la participación del secretario de Desarrollo Social en el Estado, el maestro Tonatiu Cervantes Curiel, así como agradecer muchísimo al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, Coneval, por sus siglas, que pues nos permitan trabajar pues, con jóvenes, su visión, su liderazgo, un poco de lo que se está trabajando tanto a nivel federal, a nivel México, a nivel entidad gubernamental, pues nos va a permitir pues tener y elaborar este programa de mejor manera. Al igual que a la subsecretaria de Desarrollo Social, que hoy también nos acompaña. Bueno, pues simplemente este foro para dar una breve introducción de lo que vamos a platicar el día de hoy y un poco de lo que vamos a estar trabajando,
pues este foro queremos puntualizar la importancia de abatir las carencias sociales en los jóvenes. Como bien sabemos, las precariedades, los jóvenes como grupo etario, somos considerados tal vez un grupo para algunos sectores como vulnerables, y sabemos que a través pues, de modelos económicos, a través de programas sociales, a través de instancias gubernamentales, asociaciones civiles, instituciones académicas, pues estamos tratando de sacar y rescatar a muchísimos jóvenes que desafortunadamente se ven en este rezago social. Solo como introducción me gustaría compartir algunas cifras sobre pobreza, principalmente en los jóvenes del estado de Querétaro, justamente a la medición de pobreza del Coneval 2018, que estoy seguro el doctor nos platicará más adelante, pero pues encontramos en nuestro país al 2018 aproximadamente 16.2 millones de jóvenes de 12 a 29 años que se encuentran en una situación de pobreza. Con un total de 2.2 carencias en promedio, en donde podemos observar que una de las principales carencias que tienen los jóvenes en un mayor número es la carencia por acceso a la seguridad social. Este es un tema que me gustaría puntualizar muchísimo, porque nuestra generación, las generaciones millennial, las generaciones centennial, tal vez no lo percibamos o no sean tan visibles para el día de hoy en nuestro día a día, y más que nada las personas que se encuentran actualmente laborando, pero sin embargo pone en gran riesgo el nivel de vida cuando vayamos a una edad en retiro. Como por un ejemplo que siempre me gusta poner, pues una persona pues tal vez de la generación X hace algunos años en Pemex y se encontraba laborando en Pemex, pues se podría jubilar a los 55 años, a una edad que pues todavía podríamos considerar que le quedarían muchos años para poder laborar. Se podía jubilar con todas las prestaciones de ley, se podía jubilar con su último salario, y situaciones como esta en particular han hecho que para nuestra generación pues sea un tema totalmente, pues que debamos de atender las nuevas generaciones, buscar nuevos modelos para no tener esta situación que nos preocupa muchísimo a todos los jóvenes. Y por último, solo quisiera destacar la gran disminución en los niveles de pobreza en el estado de Querétaro, al representar una disminución del 7.9% del año 2008 al año 2018, y que seguramente esta tendencia continuará a la baja en el estado, sin perder de vista obviamente los estragos de la actual contingencia sanitaria que nos va a poder dejar. Sabemos que a lo que nos estamos enfrentando no solo como estado, como país, sino como pues humanidad en general, pues las especulaciones acerca de cuántas personas podrían entrar a la pobreza en algunos meses, en algunos años, pues son devastadoras. Esto nos está llevando a repensar los nuevos modelos y los nuevos programas en torno al desarrollo social. Los jóvenes estamos teniendo tendencias a buscar ahora emprendimientos que también vayan acompañados del tema pues social. Estamos buscando agendas verdes, estamos buscando cómo emprender para poder ayudar a más personas. Y bueno, sin más preámbulo, pues estos son los dos grandes temas que vamos a estar discutiendo, que seguramente el secretario Tonatiuh y que también nuestro secretario general de Coneval nos van a platicar en un momento. Entonces, simplemente pues agradecerles nuevamente pues el esfuerzo pues de compartir esta tarde con nosotros, ayudar a la Secretaría de la Juventud rumbo a este programa, y simplemente le cedería la palabra al maestro Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de Desarrollo Social en el Estado. Bienvenido, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Cedemos la palabra al al médico veterinario zootecnista Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro. Bienvenido, secretario.
y a todas. Quiero saludar al doctor José Nabor Cruz Marcelo, que es el invitado a este quinto foro que ha estado realizando la Secretaría de la Juventud a cargo de Rodrigo Ruiz Ballesteros. Felicitarte nuevamente, Rodrigo, ya es la segunda vez que tengo oportunidad de estar contigo, con tu equipo de trabajo y con los invitados para analizar temas que son trascendentes para no solo para el gobierno del Estado, para los municipios, pero sobre todo para la juventud queretana. Yo quiero platicarles acerca hay varios temas que como gobierno del Estado nos preocupan, platicarles de manera muy breve, porque a mí me gustaría más que esto no sea una presentación únicamente de datos duros, sino lo que queremos conocer de los jóvenes es precisamente cuáles son las inquietudes que observan, cómo sienten el desarrollo del Estado, como lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. El Estado hoy es punta de lanza, pese a el tema de la contingencia de la pandemia de COVID-19, pues evidentemente encontramos que en materia económica los últimos años ha habido un desarrollo muy importante en las diferentes actividades productivas que se desarrollan en el Estado. Y destacaría primordialmente lo que ha realizado el gobernador en la atracción de inversión para el desarrollo de actividades productivas en la industria, sobre todo en la industria aeronáutica, la industria automotriz, la industria de manufactura, pero también sectores muy importantes y sensibles que hoy, pese a la pandemia, estamos observando que continúan desarrollándose de manera exitosa, como es el sector rural, el sector agropecuario del Estado, que los últimos datos de generación de empleo tuvimos un incremento de 3.3% en la actividad económica. Ya Rodrigo dio los datos iniciales de cuáles han sido los avances en materia de disminución del rezago social, de la pobreza extrema, que es la que ahorita nos van a platicar y estoy seguro que vamos a entender todos, que es aquella en donde tenemos demasiados indicadores negativos en las familias y que esto pues produce un efecto de una pobreza que es sistemática, en donde las familias no encuentran una manera de salir. Y precisamente en el tema de pobreza, pues ahí tenemos que hablarlo en global. Y una de las primeras apreciaciones del gobernador del Estado al desarrollar el Plan Estatal de Desarrollo fue precisamente que trabajáramos en un plan de desarrollo estatal que tuviera integralidad. Y esto quiere decir que pudiésemos generar un trabajo dinámico y transverso entre las diferentes áreas del gobierno del Estado, de tal forma que la responsabilidad en materia social no es únicamente atribuible al día de hoy en Querétaro a la propia Secretaría de Desarrollo Social. Para poder alcanzar este desarrollo tienen que intervenir y se tienen que diseñar políticas públicas que integren las necesidades de los ciudadanos en diferentes aspectos. Esto, por un lado, es lo que corresponde a las áreas de gobierno del Estado. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta lo que está sucediendo en los municipios y la capacidad que los propios municipios tienen para también aportar recursos y poder orientar e integrarse a las políticas públicas y que busquemos que haya homogeneidad. Y de estos aspectos vamos a hablar y por supuesto nos interesa mucho escuchar la opinión del vocal ejecutivo de Coneval con respecto a qué está sucediendo con toda la gama de programas sociales que se están desarrollando desde el ámbito federal, el ámbito estatal y el ámbito municipal, y cómo estas políticas públicas deben de estar ayudando o coadyuvando para que la población salga de este rezago. Si nosotros estamos seguros que tendrá que haber un momento en que todos los gobiernos tendrán que hacer una reingeniería de las políticas públicas hacia una nueva realidad que deberemos enfrentar en los siguientes meses y en los siguientes años como nación y por supuesto nosotros como Estado en Querétaro. Por supuesto nos preocupa que el efecto y que los programas actuales de desarrollo social, bueno, estaban orientados, estaban enfocados a una dinámica en donde no teníamos una contingencia como la que estamos enfrentando. Y eso pues nos está llevando a que haya tenido que realizarse por parte del gobierno estatal y por parte de los gobiernos municipales una dinámica pues muy rápida para poder reorientar recursos y crear de manera emergente programas que puedan beneficiar a la población para que podamos mantener
de alguna manera el estatus de paz y de tranquilidad en función de que la gente tenga acceso a una alimentación adecuada, que tenga acceso a los servicios básicos, que tengan acceso, por supuesto, a un ingreso complementario, como lo hemos estado haciendo ya a partir de esta semana, y cómo podemos ir integrando esfuerzos todos, porque evidentemente cuando regresemos, una vez que pasen la parte más complicada de la pandemia, pues podemos enfrentar una realidad que puede ir de acuerdo a los propios datos que se tienen a nivel federal, donde la pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales. Esto nos llevaría a que 8.9 hasta 9.8 millones de personas en el país pues puedan tener esta problemática de pobrezas por ingreso. Y es necesario también diseñar los programas que nos lleven, por supuesto, a nosotros en el Estado, a la reactivación económica, porque es a través del ingreso, es una de las prioridades que se tienen para poder lograr que las familias puedan mantener o, en su caso, mejorar su estatus y su calidad de vida. Entonces, como ustedes pueden observar, bueno, debemos, los aspectos que se deben de atender para el desarrollo están enmarcados, ahorita lo va a platicar, estoy seguro, nuestros compañeros de Coneval, pero están enmarcados en atender esas carencias sociales, el mejorar el ingreso, el tener acceso a la seguridad social, el tener acceso a servicios básicos de calidad, el tener acceso a la educación, a un empleo digno, en fin, todos los factores que se deben de atender. Yo por mi parte, Rodrigo, me quedaría hasta esta primera reflexión en espera de que una vez que concluya la participación del doctor José Nabor, tengamos la oportunidad ya de abrir el diálogo y que los compañeros, los jóvenes y las jóvenes puedan decirnos sus apreciaciones acerca de lo que está sucediendo en su entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Tonatiuh. Muchas gracias también, secretario Rodrigo. Por último, y si me permiten, para recibir a nuestro invitado, les comparto una breve semblanza curricular. Es licenciado, maestro y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo mención honorífica en la licenciatura y doctorado. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas. En 2014 se incorpora como investigador asociado C al Instituto de Investigaciones Económicas y actualmente es investigador titular A de tiempo completo. Es profesor en la Facultad de Economía en el posgrado en Economía y, hasta 2017, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato para 2016-2020. Actualmente se desempeña como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Doctor José Nabor Cruz Marcelo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradezco al licenciado Rodrigo Ruiz Ballesteros, que amablemente hace un par de semanas me giró esta invitación vía electrónica y tuvimos que modificar un poquito la fecha de inicial propuesta, pero que celebro y me congratulo que puede estar con ustedes, porque la verdad es que uno de los intereses de aquí, del Consejo de Coneval en los últimos meses, es tener estos ejercicios de diálogo con los estados del país. Entonces, qué bien que también sea en este contexto de estos foros que tienen que ver sobre el planteamiento del programa de trabajo que tiene que ver con los jóvenes, en este caso del estado de Querétaro, pues me parece que va a ser un ejercicio bastante interesante. También al secretario de Desarrollo Social, no habíamos tenido el gusto, secretario, de conocernos. Ahora en esta coyuntura tenemos esta oportunidad de manera virtual. Secretario Tonatiuh Cervantes, y bueno, me parece que también podemos a partir de esta reunión virtual pues establecer también diálogos interesantes ya en el rubro mucho más puntual entre la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro y con el Coneval. Compartiré mi pantalla para, traigo preparada una presentación, si me permite aquí el organizador del encuentro, que pudiera yo tener esta posibilidad para que traigo algunas gráficas, algunas cifras. En general, lo más relevante de la presentación será básicamente un poco contextualizar, sobre todo a los jóvenes, qué es Coneval,
que cuáles son las tareas fundamentales, una muy ágil revisión en cuanto a los últimos resultados de la medición multidimensional de la pobreza, después algunos indicadores a nivel nacional, no solamente también de que tienen que ver con la pobreza en niñas, niños y adolescentes, que finalmente serán los jóvenes de la mañana, y concluiremos la presentación con un recuento sobre brechas sociales, justo en este espíritu que comentaba el secretario de la Juventud, que cualquier programa de gobierno en estos momentos pues, tiene que garantizar, evidentemente, el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos, en este caso particular, pues, de todos los habitantes del estado de Querétaro. Para, sobre todo, los jóvenes, ¿qué es Coneval? ¿Qué es lo que tiene como tarea fundamental? Pues Coneval es un organismo relativamente joven del Estado mexicano. Prácticamente este año estamos cumpliendo 15 años apenas de la creación. La creación se consigna en la última gran reforma de la Ley General de Desarrollo Social de 2004, donde entre otras, se dan dos atribuciones, dos tareas fundamentales para el Consejo. La primera es la evaluación de la política de desarrollo social, sobre todo y con mucho énfasis a nivel federal. Coneval de manera anualizada está reportando, examinando todos los programas sociales del ámbito federal, más o menos en promedio, un poco más de 140 programas y acciones que tienen que ver con el ámbito social, son las que se han desarrollado en los últimos años y que Coneval puntualmente hace su evaluación. Ahora mismo estamos por concluir la evaluación de 17 programas prioritarios de esta administración federal, algunos que seguramente ustedes han de conocer, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, las becas, Benito Juárez, toda esa gama de programas prioritarios que está ya no tanta nueva administración, se empezó a ejecutar desde inicios del año pasado, pues ya Coneval muy próximamente hará públicas las evaluaciones. Y la otra gran tarea, muy también relevante, importante, es el desarrollo, porque antes de la creación del Consejo, si bien había algunos elementos ahí analíticos sobre la medición de pobreza en nuestro país, pues no se tenía conformado un mecanismo metodológico para medir la pobreza en nuestro país. Entonces, la segunda gran tarea del Consejo es precisamente la medición de la pobreza con una perspectiva multidimensional. Este esquema, básicamente, lo que ustedes pueden observar es cómo el Consejo, pues a través de una serie de discusiones muy relevantes, logró definir las variables que tomaremos, aparte del ingreso, que finalmente consideramos que es una proxy del bienestar económico. Se tienen que incorporar algunas otras variables que nos permitan pues, examinar al menos desde una perspectiva inicial, pues cómo se puedan ejecutar o no los derechos sociales de las mexicanos. Rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social. Ya el secretario previamente les manifestó un poco de los datos de cómo esta carencia de seguridad social desafortunadamente es la mayor carencia en el ámbito nacional. Prácticamente un poco más del 57% de la población está reportando la carencia de seguridad social. Básicamente es que no se cuente con un esquema de protección social en el empleo, lo que nos habla muy fundamentalmente de la gran informalidad laboral que tenemos como país, calidad de espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos de la vivienda y carencia alimentaria. Esas 6 grandes carencias, junto con la parte de los ingresos, pues conforman la metodología fundamental de la medición multidimensional de la pobreza que el Estado mexicano ha consolidado y reportado desde el 2008, y que, bueno, Coneval se encarga de hacer esta publicación de manera bianual, cada 2 años a nivel estatal y nacional y cada 5 años a nivel municipal. Si bien en la ley hay un elemento, el grado de cohesión social, que tiene que ver con la parte del contexto territorial, que de alguna manera se ha tratado de ir incorporando a estas otras 6 dimensiones, fundamentalmente estas 6 grandes dimensiones, reitero, tienen que ver con el ejercicio de los derechos sociales. Y justamente desde su inicio y de alguna manera en los últimos años se ha reforzado que nuestra medición multidimensional de pobreza pues incorpore de manera fehaciente los principios de los derechos humanos de las mexicanas.
con estos 4 grandes términos que son inherentes al ejercicio de los derechos humanos: la parte de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en cuanto a las 6 dimensiones que Coneval definió, reitero, para la medición multidimensional de la pobreza. La cual también, entre sus virtudes, que no es cosa menor, dada la gran gama de información que se maneja a partir de las encuestas nacionales, ingreso-gasto de los hogares, que levanta el INEGI, pues es que se puede agregar en diferentes dimensiones. Ya les comentaba yo, el promedio nacional en el ámbito rural y urbano, la parte estatal y municipal, sobre todo en la dicotomía rural y urbano, nos permite hacer comparaciones entre grupos poblacionales, hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes, minorías étnicas, población adulta mayor, adultos jóvenes, personas con discapacidad. Esa parte, esa desagregación de grupos poblacionales, pues nos permite hacer el match en cuanto a población rural y urbana, comparativos, la parte estatal contra los promedios nacionales, pues nos da, la verdad, que una bastante versatilidad en cuanto a los análisis que se pueden plantear a partir de los resultados de la medición multidimensional de la pobreza. Muy rápidamente, una revisión muy sintética de lo que justo el año pasado, en agosto del 2019, dimos a conocer por parte del Consejo. Toda esta batería de información la pueden ustedes encontrar en nuestras páginas de internet. Aprovecho también que nos puedan seguir en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, @Coneval. En todas ellas regularmente lanzamos, publicamos infografías, imágenes con datos muy puntuales sobre pobreza, brechas sociales, etcétera. Entonces ustedes también nos pueden seguir a través de las redes sociales del Coneval para que mantengan un contacto directo con esta información que, insisto, muy rápidamente les voy a referir. Prácticamente, si lo vemos con millones de personas, aún tenemos un rezago relevante como país. Pasamos de 49.4 millones de mexicanos en situación de pobreza en 2008 a 52.4 millones en 2018. Dado el crecimiento poblacional, sí, ustedes revisan los datos en términos de porcentaje de la población, hay una disminución, pasamos del 44.4% a un 49.9%. Usualmente cuando comparto estos datos en las universidades me preguntan cuál es el dato correcto. Ambos lo son, evidentemente, pero me parece que más allá de debatir sobre quedarnos con la parte porcentual o números absolutos, lo relevante es que desafortunadamente al 2018 hay 52.4 millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza y que evidentemente, ya también lo referían los secretarios previamente, pues con la coyuntura económica actual probablemente esa cifra pudiera aumentar para el siguiente año. En cuanto a la pobreza extrema, ahí sí claramente en estos 10 años, ¿por qué reporto 2008-2018? Porque justamente Coneval ha tenido la consigna de publicar con una metodología ya muy bien establecida la evolución de los niveles de pobreza a partir de 2008. Entonces, en 2019 completamos un primer momento, 10 años, que de manera consistente el Coneval ha hecho pública esta información. Y en cuanto a pobreza extrema, pues sí se tiene una disminución de prácticamente 3 millones de mexicanas y mexicanos a lo largo de estos 10 años. Es un avance relevante y sin lugar a dudas, nuevamente esperemos que no haya incrementos de los niveles de pobreza extrema dada la coyuntura del COVID. En términos porcentuales, pasamos de un 11% del total de la población a un 7.4%. Eso, digamos, en el panorama muy general de los resultados para que ustedes, obviamente los jóvenes que nos acompañan, contextualicen los niveles todavía relevantes de pobreza que como país estamos reportando. Entonces, primera, en esta segunda gran apartado de la presentación, me detengo a revisar un poco algunos datos que a partir de la medición multidimensional tenemos para pobreza infantil. ¿Por qué? Porque si bien, aunque reitero, entiendo que la motivación de este encuentro tiene que ver más con jóvenes, pero sin lugar a dudas también creo que es relevante siempre tener los datos, la fotografía de lo que ocurra con nuestra niñez. También es relevante porque si uno suma el porcentaje de la población entre 0 y 17 años a nivel nacional,
pues prácticamente representan un poquito más del 30% del total de la población. Entonces, todavía es un porcentaje importante, y si a ese le sumamos los de 18 a 29 años, pues prácticamente estás hablando alrededor de la mitad, más, inclusive un mayor porcentaje del total de la población. Por eso, muchos análisis, seguramente ustedes los jóvenes han de haber escuchado, que México es ciertamente un país todavía bastante joven, sobre todo si lo comparamos con los países europeos. Entonces, por eso también es relevante, y celebro mucho este foro, porque siempre es relevante realizar, proponer políticas públicas para un sector importante de la población. En este caso, jóvenes, y también, reitero, en esta revisión muy ágil de información sobre la pobreza infantil. En cuanto a los datos de pobreza, pero ya en esta desagregación entre menores de 18 años contra el promedio nacional, ustedes pueden ver que desafortunadamente hay mayor nivel de pobreza en los menores de 18 años, de 0 a 18 años, que en el promedio nacional. En el consolidado, sumando la pobreza extrema y la pobreza moderada, podemos ver que para 2018 casi la mitad de la niñez, casi la mitad de niñas, niños y adolescentes estaban en situación de pobreza, 49.6% del total de este grupo poblacional, contra un 41.9% que es el promedio nacional. En pobreza extrema, ligeramente mayor el promedio en niñas, niñas y adolescentes, 9.3% de este grupo poblacional en situación de pobreza extrema, contra el 7.4% que yo les refería al inicio, que es el promedio nacional. Conclusión, hay ligeramente mayores niveles de pobreza extrema y pobreza moderada en los niñas, niñas y adolescentes para el último dato, que es el de 2018. Ahora bien, justo como les mencionaba, podemos hacer algunas desagregaciones con grupos de interés en específico. Entonces, si tomamos población indígena y la comparamos contra población no indígena, nuevamente, para menores de 18 años, podemos observar que desafortunadamente la brecha es de un alto porcentaje. 77% del total de niñas, niñas y adolescentes de población indígena reportaban situación de pobreza en 2018 contra un 46.2% de niñas, niñas y adolescentes que no se consideran población indígena en nuestro país. Entonces, ustedes pueden ver que desafortunadamente para este grupo de población de 0 a 18 años, prácticamente hay 30% más, 30 puntos porcentuales más de estos niñas y niños en situación de pobreza porque están clasificados o son población indígena contra quienes no son población no indígena en nuestro país. También en esta que yo les platicaba hace rato, diferenciación entre áreas rurales y áreas urbanas del país. A veces uno, al vivir en una área urbana, pareciera perder de vista que aún hay un bastante número de localidades y de población de nuestro país que habitan las zonas rurales al interior de nuestro país. Evidentemente, ahí también tenemos en el comparativo, 61.5% de las niñas, niños y adolescentes están en situación de pobreza en las áreas rurales del país, contra un 44.9% que habitan las zonas urbanas del país. Hay, otra vez, conclusión, desafortunadamente mayores niveles de pobreza en las áreas rurales del país cuando específicamente analizas la población de 0 a 18 años. Entonces, si ese grupo etario de 0 a 17, en este caso, en este mapa, lo vemos por porcentaje de la población en situación de pobreza, pues ustedes van a ver con mucha claridad cómo en los estados del norte, sobre todo en el noreste del país, hay un relativo bajo nivel porcentual de población en situación de pobreza para este grupo de 0 a 17 años, 32.2% en los estados noreste del país, 33.4% para el noreste, toda esta parte de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, pero claramente se ve que los estados sureños del país, para nuevamente el grupo de 0 a 17 años,
pues hay un nivel de pobreza de alrededor del 68.5% de las niñas, niños y adolescentes que habitan en los estados del sur del país. Prácticamente, si comparamos el noroeste contra el sureste del país, hay el doble de nivel de pobreza. El porcentaje de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza es el doble en los estados unidos del país que en el norte del país. Entonces, por eso me parece bastante relevante que tengamos esta primera revisión de datos muy puntuales que tienen que ver con todavía, desafortunadamente, porcentajes relevantes de niveles de pobreza para niñas, niñas y adolescentes. Entonces, si vemos ya un poquito, no tanto niñas, niños y adolescentes, sino menores de edad que trabajan, ustedes pueden ver cómo desafortunadamente, conforme se empieza a elevar la edad, aumenta el número de ya adolescentes que tienen que trabajar y que progresivamente no estudian. Pasamos, dado que podemos hacer la estimación a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que alrededor de, para el cuarto trimestre de 2018, alrededor de más de 100,000 niños de 12 años trabajaban y alrededor de casi 600,000 jóvenes de 17 años tenían también que trabajar, de los cuales apenas 255,000 estudiaban y la gran mayoría, 330,000 jóvenes de 17 años, trabajaban y ya no estudiaban. Entonces, a partir de ahí, desafortunadamente, y cuando ya, ahora que veamos datos de brechas del grupo poblacional de mayores de 18 años, este antecedente y todos los que ya revisamos hasta este momento son relevantes porque desafortunadamente mientras avanza la edad y el pase de niñas, niños hacia adolescentes y ya después a adultos jóvenes, pues indudablemente empiezan a exhibirse más los requerimientos de trabajo y los menores porcentajes de jóvenes, ya jóvenes de 18, 19, 20, 21 años, etcétera, que asisten a la escuela. Entonces, por eso colocamos esta referencia. Y por último, el motivo de no asistencia escolar en menores de entre 5 y 17 años, el motivo principal, sobre todo de los jóvenes de 15 a 17 años, de por qué no asisten a las escuelas, es por trabajo, porque tienen la necesidad de trabajar, por lo tanto ya no asisten a la escuela o empieza a haber el mecanismo, desafortunadamente, de deserción escolar. Entonces, esos son los datos que hasta ese momento, insisto, para dar un panorama nacional, promedio nacional, todos estos datos efectivamente los contabilizamos también para el estado de Querétaro, donde afortunadamente están por abajo de los promedios nacionales. Ha habido un avance para el estado de Querétaro, pero en el promedio nacional indudablemente sí tenemos desafortunadamente aún niveles relevantes de pobreza, sobre todo, reitero, para niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, justo el año pasado, el 10 de diciembre, el Coneval hizo público una nueva herramienta, un nuevo desarrollo de indicadores que el gran objetivo que el Consejo tiene y la apuesta del Consejo por estos indicadores es que complementen los indicadores de la medición multidimensional de la pobreza. No que los sustituyan, sino que complementen a la medición multidimensional de pobreza. Entonces, a partir de también una revisión de literatura, una definición de primeros indicadores, nosotros consideramos que era muy necesario que tuviéramos un grupo de indicadores que nos permitiera, pues, ir evaluando progresivamente el acceso efectivo a los derechos sociales como también un eje de la evaluación de la política social en nuestro país. Hay dos agendas que hemos trabajado en los últimos año y medio, prácticamente 2 años del Consejo, para evaluar o robustecer la evaluación de la política social, el cual es garantizar el acceso básico de la educación, salud, alimentación, donde no exista desafortunadamente todavía este cumplimiento del acceso básico, así como que en los lugares donde sí se puede acceder a la educación, salud principalmente, pues se cumpla con la efectividad del mismo, es decir, que haya pues
esta parte de efectividad, disponibilidad, calidad, accesibilidad. Me parece, si están continuando viendo la pantalla, bueno, retorno, la voy a compartir otra vez, aquí está. Entonces, este grupo de indicadores, nuestro interés, pues es que puedan consolidar de 2018, en el marco de nuestra planeación institucional de 2018 a 2026, pues un sistema de información en derechos sociales con enfoque de derechos humanos. Prácticamente, ya lo pueden también consultar en nuestra página de internet, el acrónimo que estamos usando es el SIDS, el Sistema de Información de Derechos Sociales, en el cual tenemos un poco más de 130 indicadores que nos permiten ir monitoreando no solamente una desagregación, nuevamente también por entidad federativa, también analizando grupos vulnerables como son mujeres indígenas, jóvenes, que ahora vamos a ver algunos indicadores para jóvenes, pero que también nos puedan ir ayudando a monitorear las brechas sociales. Consideramos que si bien la medición multidimensional nos da ese número muy puntual de cuántos mexicanos están en situación de pobreza extrema, en situación de pobreza moderada, también creemos que es relevante e importante ir avanzando en indicadores que nos permitan, pues, de entrada, visualizar las brechas sociales que desafortunadamente existen en el país. Si ustedes ven este diagrama, justamente en la parte superior, digamos que es la parte básica en cuanto al contexto de derechos sociales con un enfoque de derechos humanos que tiene la medición de la pobreza. Vemos si hay obligatoriedad en la parte de educación, si hay derecho a biencia en la parte de salud, si hay cobertura en la seguridad social. Nuestro interés a partir de este sistema de indicadores de derechos sociales es ir integrando indicadores que nos permitan, como ya les comentaba, ver la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de los servicios que el Estado mexicano le esté otorgando a su población. Es un reto bastante relevante, importante. Aún al día de hoy tenemos desafortunadamente estadísticas limitadas. En la mayoría de los casos, las brechas sociales, solamente datos a nivel nacional, pero sin lugar a dudas consideramos que conforme vayamos avanzando en el desarrollo de otros indicadores y obteniendo información oficial de diferentes fuentes, pues vamos a poder robustecer, sobre todo en este último apartado, que se pueda reportar de manera periódica la calidad de los servicios públicos de nuestro país, del Estado mexicano, en sus 3 niveles de gobierno, que permita comprobar si hay o no un acceso efectivo a los derechos sociales de las y los mexicanos. Entonces, a partir, les reitero que ya está la información en nuestra página de internet de un rubro en específico del sistema de información de derechos sociales, es que vamos a estar revisando estas brechas de desigualdad para la población joven en el promedio nacional de nuestro país. Vamos a ver algunos indicadores de brechas educativas, brechas de fecundidad y salud, concurrencia de la violencia, así como de la brecha digital, que me parece que son algunos términos relevantes, sobre todo que pueden afectar o no el desarrollo integral de los jóvenes en nuestro país. Brecha educativa en la población joven, nos parece importante destacar. Tenemos en el comparativo 2 ciclos escolares, 2009-2010, 2017-2018. Prácticamente 8 años de diferencia entre los 2 ciclos escolares. Ustedes pueden darse cuenta cómo la eficiencia terminal, es decir, los jóvenes que concluyen sus estudios de primaria, es relativamente alta. De hecho, hubo un incremento, era un 94.3% de eficiencia terminal a nivel primaria en 2009-2010, aumentó a 97.8%, 2017-2018, pero desafortunadamente la eficiencia terminal empieza a disminuir cuando se avanza en los niveles de escolaridad. Para el nivel secundaria, 3 años después, hay una reducción de 12 puntos porcentuales en la eficiencia terminal. ¿Qué es la eficiencia terminal? Pues los jóvenes que ingresan el primer año de secundaria y que pueden concluir satisfactoriamente el tercer año de secundaria, graduándose de ese nivel de escolaridad. Y si avanzamos un poco más para la parte nivel media superior, la eficiencia
terminal se nos cae prácticamente 20 puntos porcentuales más. Apenas en 2009-2010, 61% de los estudiantes que ingresaban a un nivel media superior, preparatoria básicamente, pues se graduaban, completaban, concluían sus estudios. Sí, tuvimos afortunadamente un incremento a 66.7% en 2017-2018, pero indudablemente aún si lo comparamos con lo que ocurrió en la secundaria o con el nivel primaria, estamos con una brecha bastante fuerte, relevante, en cuanto a que apenas el 66% de los estudiantes de nivel media superior concluyen satisfactoriamente sus estudios. Ahora bien, brecha en el porcentaje del alumnado que asiste a la secundaria de acuerdo a los quintiles de ingreso. Una explicación muy sintética es que en el quintil número 1 se encuentran los estudiantes de hogares con los más bajos ingresos en promedio, y en el quintil número 5 se encuentran los estudiantes que tienen en los hogares con mayores ingresos en nuestro país, en este promedio nacional. Ustedes pueden darse cuenta que sí hay una diferenciación entre los estudiantes que provienen de los hogares con menores ingresos versus contra los hogares que tienen un mayor ingreso. De los estudiantes que provienen de los hogares con mayores ingresos, el 91.6% en 2010, el 92.9% del 2018 sí asistían a la secundaria, pero desafortunadamente en 2018 apenas el 82% de estudiantes provenientes de los hogares con menores ingresos sí asistían a la secundaria. ¿Tuvimos un avance? Sí, lo tuvimos entre 2010 y 2018. Pasamos de un porcentaje del 68% de estudiantes de secundaria provenientes de los hogares de más bajos ingresos a un 82.4%, pero indudablemente el reto hacia adelante es que estas brechas se cierren entre los dos quintiles de ingresos. En cuanto a la brecha del porcentaje del alumnado que asiste a la educación media superior según el quintil de ingreso, es decir, los que asisten a la primaria, pues desafortunadamente tenemos bajos promedios, menores números de estudiantes que acceden al nivel de media superior, pero nuevamente son los hogares que constituyen de mayores ingresos los que el 74% de los estudiantes en 2010, el 81.8% de los estudiantes en 2018 sí asisten a la preparatoria en cuanto a los ingresos, a los hogares de más altos ingresos. Y a los que asisten a la universidad, ahí claramente sí hay una fuerte diferenciación. ¿Por qué? Porque apenas el 16% de los estudiantes que asisten a las universidades provienen de los hogares de más bajos ingresos, contra el 52.8% de estudiantes que provienen de los hogares de más altos ingresos. Aquí creo que visualmente, y seguramente si entre los asistentes tenemos jóvenes que estén estudiando en la universidad, carreras del área socioeconómica, indudablemente el tema posible de sus tesis tendrá que ver con movilidad social, y justamente parte de la hipótesis de algunos trabajos que plantean que desafortunadamente en México no hay una buena movilidad social es justamente porque parten de estos datos, donde desafortunadamente los hogares con menores ingresos pues no tienen la posibilidad de enviar a los jóvenes que están en edad o en condiciones de asistir a la universidad, pues tienen la limitación de bajos ingresos y por eso no pueden asistir a la universidad. O, como veíamos previamente, pues tienen los requerimientos de trabajar y desafortunadamente que dejar sus estudios. Eso en cuanto al recuento de la parte educativa. Brechas de fecundidad y salud de la población, que también es un tema relevante. Ustedes pueden ver cómo hay una relativamente alta tasa de fecundidad. Esta tasa se lee, es el número de personas con embarazos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. Desafortunadamente hay una mayor alta tasa de fecundidad en las áreas rurales del país que en las áreas urbanas.
Creo que ahí, evidentemente, en cada uno de los estados tendrá que tomar estos datos con cierta caracterización, pero indudablemente en las áreas rurales del país sí se requiere, evidentemente, mayores esfuerzos para ir disminuyendo progresivamente los embarazos prematuros, los embarazos en adolescentes. En este caso, reitero, de 15 a 19 años. Brecha en la prevalencia por sobrepeso u obesidad en mujeres adolescentes, relativamente son brechas parecidas, sobre todo en 2016 en las áreas urbanas rurales del país, pero también este es un tema central, no solamente por la parte de obesidad, sino también por la parte de diabetes. En el reporte que dimos a conocer la semana pasada por parte del Consejo de las posibles afectaciones del COVID a la pobreza y a las brechas, tenemos un apartado de cuestiones sobre la salud en los jóvenes y adultos mayores. Indudablemente eso es una condición que sí está condicionando la afectación que tenga la enfermedad en nuestra sociedad. Acá igual es un tema por brechas por obesidad, pero por cuestiones de ingreso. Y aquí lo relevante es que sea proveniente de un hogar con mayores ingresos o un hogar con menores ingresos, prácticamente la prevalencia de sobrepeso y obesidad es la misma. Es decir, es un problema pues, que desafortunadamente es bastante homogéneo, sean hogares con menores bajos o hogares con mayores ingresos. Indicadores concurrencia de violencia en la población joven, que también es un tema, y ustedes lo pueden ver aquí visualmente, cómo desafortunadamente sí ha habido un aumento. Dividimos a las jóvenes mujeres en un rango de 15 a 29 años, por grupos de 15 a 17, 18 a 19, 20 a 24, 25 a 29 años. La barra en rojo son los datos en 2011 y los rombos son los datos para 2016. Y pueden ver cómo en esos 5 años sí hubo desafortunadamente un incremento en la presencia de violencia contra las mujeres jóvenes. Estos datos evidentemente tendrán que ser actualizados a través de algunas fuentes de información, pero sí es una preocupación que también tenemos el Consejo, que en esta década ha habido un incremento progresivo de la violencia contra las mujeres, y en este gráfico ustedes lo pueden ver de manera más puntual a las mujeres jóvenes en nuestro país. Brecha de porcentaje de muertes de la población joven por causas violentas. Me da cuenta, aquí es un mayor porcentaje de hombres que reportan muertes por causas violentas, pero hay una relativa estabilidad en ambos grupos poblacionales, pero si ustedes pueden ver un ligero incremento en el porcentaje de mujeres, pasamos en 2010 a 15.5% a un 17.5%. Otra vez, aunque sea de manera muy limitada, una expresión de un incremento en la violencia hacia las mujeres jóvenes. Finalmente, también otro tema que justo por esta coyuntura causa mucha relevancia e importancia, pues es la brecha digital, acceso efectivo a Internet y computadoras por parte de los jóvenes. Se ha escuchado mucho todo el mecanismo de primaria, secundaria, preparatorias, universidades, de tratar de continuar con los esfuerzos del año escolar a través de sesiones a distancia, como ahora mismo lo estamos teniendo, pero indudablemente aún en el país, en el promedio del país, tenemos relativamente brechas relevantes, y sobre todo si otra vez comparamos las áreas rurales con las áreas urbanas del país. Brecha en el porcentaje de la población joven que tiene computadora en casa. Si ustedes pueden ver, el 37% de los jóvenes en áreas urbanas contaba con una computadora en casa en 2018, contra apenas el 10% de los jóvenes en las áreas rurales del país. Entonces, es un tema también relevante que se tendrá que trabajar mucho en los 3 niveles de gobierno, pues de procurar de entrada cerrar la brecha entre los jóvenes que habiten las áreas rurales del país contra los jóvenes que habiten las áreas urbanas. Claramente hay una fuerte brecha en cuanto a las jóvenes que sí cuenten con computadora en casa entre las áreas rurales y las áreas urbanas del país. Brecha en el porcentaje de la población joven que tiene internet en casa. Prácticamente
es una brecha de mayor profundidad en cuanto comparamos a los jóvenes que sí cuentan con internet en casa. En promedio para 2018 el promedio nacional fue de 54.2% en las áreas urbanas del país, contra apenas el 12.4% de los jóvenes que habitan en áreas rurales, en localidades rurales del país, que cuentan con internet en casa. De ese tamaño también es una brecha bastante relevante, importante en cuanto a la parte digital en nuestro país. Entonces, prácticamente haciendo ya para entrar a la conclusión de la presentación, pues sí tenemos desafortunadamente aún rezagos importantes. Les comentaba, casi la mitad de las niñas y adolescentes reportan situación de pobreza en nuestro país para 2018, un porcentaje relativamente cercano. Si comparamos el grupo de 18 a 29 años, también casi la mitad de ese porcentaje de la población está en situación de pobreza, como ya lo pudimos ver, sobre todo en la parte de las brechas sociales. Los jóvenes que habitan las áreas rurales de nuestro país, pues manifiestan brechas, porcentajes mucho más reducidos que los porcentajes de acceso a ciertos servicios, no solo de la parte de educación, sino también, como lo vimos muy recientemente, la parte digital. Cuando hacemos el comparativo, hay un cierto rezago en el acceso de ciertos servicios en los jóvenes que habitan las áreas rurales del país contra los jóvenes que habitan las áreas urbanas. E indudablemente me parece que los temas relevantes, entiendo por la construcción del Programa Estatal de Desarrollo Integral, pues a partir de estos datos promedios nacionales de las brechas, indudablemente es buscar mecanismos que puedan, pues, no solamente ejercer como apoyos y también como un mecanismo de protección para que los jóvenes puedan continuar sus estudios, tanto de secundaria como de nivel media o superior. Ustedes pueden ver cómo vimos cómo en los promedios nacionales las eficiencias terminales, los estudiantes que sí concluyen de manera satisfactoria secundaria, media superior y superior, pues van disminuyendo de manera muy, muy fuerte. Entonces será también un reto que ustedes puedan ejercer política pública que apoyen la permanencia en las escuelas de los jóvenes en el nivel, sobre todo media y superior, y evidentemente también que los estudiantes, los jóvenes que quisieran tener esta oportunidad de estudiar esos niveles de escolaridad, pero que provengan de los hogares con menores recursos, de los hogares más pobres, pues también buscar mecanismos de apoyo, becas y algunos otros tipos de apoyos que puedan tomarlos como una alternativa para no trabajar y que puedan continuar sus estudios. Me parece que parte de la revisión de los datos que les podemos aportar desde Coneval, indudablemente podrán ustedes ampliar y robustecer todo el diseño de políticas públicas que ustedes puedan plantear. De momento lo dejaría hasta acá y de nueva cuenta agradezco mucho a Rodrigo Ruiz la invitación y bueno, abierto a todas las inquietudes, planteamientos y comentarios que me puedan realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En este momento abrimos el espacio para preguntas. La primera pregunta dirigida al doctor José y al secretario Tonatiuh. ¿Qué impacto puede tener el acceso a la seguridad social a largo plazo en el estado de Querétaro y en el país? ¿Respondemos puntualmente o hacemos una ronda como gusten? Usted primero, doctor. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Justamente eso es un reto, como yo les decía, en el promedio nacional, pues más del 57% de la población tiene la carencia de la seguridad social. Y parte de este documento que dimos a conocer la semana pasada por parte del Consejo sobre las posibles afectaciones de la contingencia sanitaria, pues tienen que ver indudablemente con los altos niveles de informalidad que nuestro mercado laboral a nivel nacional pues ha sido desafortunadamente reportado y exhibido en los últimos años. Es decir,
cuando tienes alrededor del 68% de tu población económicamente activa trabajando en actividades informales, ¿qué quiere decir que esté trabajando en actividades informales? Pues que no tiene o que no goza con al menos 4 prestaciones sociales mínimas. Es decir, puede que no tenga aguinaldo, puede que no cuente con vacaciones pagadas, puede que no cuenten con un esquema de seguridad, de servicios de salud, algún otro tipo de mecanismo de Afore, aunque hemos hecho evidentemente en los últimos años esta transición a las contribuciones personales en este esquema de Afores, pero indudablemente todo ese tipo de variables que no cuenta un trabajador, pues es considerado como trabajo informal. A partir de ahí son evidentemente casos y estados muy puntuales donde sí ha habido avances, pero que todavía constituyen retos, sobre todo Querétaro y toda la parte del Bajío, que sí han impulsado empleos formales. Ahí me parece que es indudablemente una de las, claramente una de las vías que pudiéramos como país replicar, creación de empleos formales, en este caso, empleos formales dirigidos a jóvenes para que tengan esa certidumbre, esa certeza de contar con ese mecanismo de protección social para que cuando llegue crisis justamente como la que estamos viviendo, pues cuenten con la certidumbre laboral y económica, lo que en el promedio nacional, pues desafortunadamente no contamos para la mayoría de los trabajadores, para la mayoría de los trabajadores jóvenes a lo largo de todo el país. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta de Diana Villagómez, igualmente para usted. ¿Considera que las consecuencias de la pandemia traerán menos oportunidad en cuanto a la movilidad social? Puede ser una de las afectaciones, ya que justamente en un hogar, como ustedes vieron en las gráficas, pues en un hogar con bajos ingresos, indudablemente la posibilidad de que la hija, el hijo pueda acceder a la escuela. Un hogar promedio en el país está conformado por 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos. Entonces, es importante no perder vista también que en el total de los ingresos de un hogar promedio en nuestro país, entre el 65 y el 70% tiene que ver con ingresos laborales. En ese sentido, en una crisis como la que estamos viviendo, generada sí por un factor externo, que es una contingencia sanitaria, pero que se va a traducir desafortunadamente en una contingencia económica, pues los ingresos laborales van a haber disminuido y consecuentemente el total de los ingresos. Eso podrá desafortunadamente sí limitar las opciones de movilidad social, pero en la contraparte, evidentemente, los programas sociales de los 3 gobierno serán fundamentales, primero, para contener esa caída de los ingresos a través, sí, de aumentar las transferencias y los ingresos por este mecanismo de estos hogares, sobre todo los de más bajos ingresos, pero indudablemente, otra vez, mientras más rápido se dé la reincorporación, la activación de la economía a través de que progresivamente, estamos ya días de que se reinicien las actividades en el sector automotriz, en algunas otras industrias, pues va a ser importante para que los efectos tan fuertes por este parón económico pues sean los menores y así pues en el saldo ya para el tercer o cuarto trimestre de este mismo año pues tengamos no solamente la certeza de qué fue lo que se perdió, pero cómo se está recuperando, sobre todo muy puntualmente en materia de empleo, que eso permita pues de alguna manera fortalecer los ingresos de los hogares más pobres para que puedan de alguna manera continuar buscando y ojalá obteniendo movilidad social en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Continúo con la tercera pregunta de Marta Jiménez. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Las crisis hacen más visibles las dificultades para la inserción juvenil y la emancipación dentro del mercado laboral. Siendo este un reconocido fenómeno mundial, ¿usted qué nos recomendaría a los jóvenes para aumentar el entusiasmo educativo y sobre todo para lograr desenvolvernos con eficacia y seguridad en nuestra economía? Muchas gracias y un honor escuchar su ponencia. Pues prácticamente el consejo que le doy no solamente a mis estudiantes, sino también cuando tengo la oportunidad de reitero, hablar con jóvenes universitarios o estudiantes de nivel preparatoria en los estados, es de entrada, y me apoyo mucho en el dato de baja eficiencia terminal
de los estudiantes de preparatoria y de las universidades es que si ya cuentan con la posibilidad, todas las jóvenes, los jóvenes que ya cuenten con la posibilidad de estar estudiando ahora mismo el nivel preparatoria o una carrera universitaria, que concluyan sus estudios, porque claramente ustedes con las pocas cifras que les acabo de compartir se pueden dar cuenta que hay un número importante de jóvenes, de mexicanas, de mexicanos de su misma edad, que no están teniendo la oportunidad de estudiar en este mismo momento. Entonces, indudablemente, el primer consejo es concluyan de manera satisfactoria sus estudios a nivel preparatoria y a nivel universidad. ¿Por qué? Porque indudablemente, aún con este esquema de precariedad laboral, pues afortunadamente sí tenemos clústeres, sí tenemos regiones, sí tenemos localidades en nuestro país que representan todavía buenas oportunidades laborales. Si ustedes deciden estudiar alguna ingeniería, todos los clústeres industriales del Bajío representan un sector relevante, importante para poder emplearse al concluir sus estudios. Si ustedes deciden alguna carrera en el área de servicios, la parte comercial, la parte financiera, tenemos también clústeres administrativos, financieros del país que pueden representar actividades interesantes. Lo importante, yo diría, si ya tienes la oportunidad de asistir a la escuela, a la universidad, aprovechen esa oportunidad, preparen, reúnan la mayor cantidad de herramientas y capacitaciones que puedan tomar en este momento, porque créanme, esas capacitaciones, esas herramientas van a serles de mucha utilidad cuando se enfrenten al mercado laboral. México, me parece, justamente por ustedes, los jóvenes, puede tener un buen futuro en la parte socioeconómica, pero indudablemente requerimos de jóvenes bien preparados para que a partir de ahí pues puedan ejercer no solamente de manera muy puntual todas las oportunidades laborales que puedan obtener, sino indudablemente pues que en 10, 15, 20 años pues tengamos otro perfil de país. Muchas gracias, doctor José, y muchas gracias a las personas que participaron en la sección de preguntas. Ahora le cedo la palabra al secretario Tonatiuh Cervantes. Secretario. ¿Ya estamos? ¿Sí me escuchan? Perdón, se escucha por ahí un perro, pero alguien abrió la puerta y está ladrando. Pero bueno, yo les quiero compartir, por supuesto, comparto buena parte de la visión que el doctor Nabor y Rodrigo Ruiz han estado señalando con respecto. Las preguntas creo que son efectivamente pertinentes. Yo únicamente adicionaría algunos temas. Tenemos que diferenciar lo que corresponde en nuestro país, en nuestro estado, a una pobreza generacional que, si bien ha ido disminuyendo, es necesario que la implementación de políticas públicas, porque tenemos que entender que hay familias en las que pasan generaciones y no salen de la condición de pobreza y de pobreza extrema, porque no tienen acceso, no tienen información acerca de cómo pueden ayudarse como familia, en términos de un aspecto muy importante que yo considero que es en donde el gobernador Francisco Domínguez ha puesto mayor énfasis en los últimos años en la inversión en educación. Querétaro hoy por hoy es uno de los estados que más inversión realiza en materia educativa, en infraestructura, en apoyo a las familias en cuanto a útiles escolares, uniformes. Somos uno de los estados que cuenta con una mayor cantidad de centros de investigación a nivel nacional. Entonces, eso es parte de un patrimonio que debe de servir y ponerse a servicio de la sociedad precisamente para atender los problemas sociales que nos aquejan. La otra parte, coincido con el doctor Nabor, por supuesto, y se me hace una reflexión muy puntual, que es muy importante en el estado de Querétaro que reconozcamos que de la población económicamente activa, datos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable nos indican que aproximadamente el 65% de esta población cuenta con seguridad social. Pero tenemos un sector informal también que es preocupante. Hoy, con uno de los programas que se diseñaron para atender la parte de ingreso en la condición esta de la pandemia, pues nos encontramos que tenemos todavía la informalidad en cuanto a las actividades económicas, en donde las familias pues no tienen acceso a ninguna prestación porque no se han realizado en muchos casos campañas o no hay manera de obligar a muchos patrones o que haya una supervisión más estricta por parte del Seguro Social o por parte de la Secretaría del Trabajo a nivel federal
para incentivar o coadyuvar para que la gente se incorpore a la seguridad social. Para ello se requiere, por supuesto, que haya mayor inversión en las actividades productivas. Es necesario continuar atrayendo inversión, pero debemos reconocer también que la mayor proporción de los empleos que se generan en el país y que se generan en Querétaro sean a través de las pequeñas y las medianas empresas. Yo cerraría invitándolos a los jóvenes a que tomemos 3 aspectos fundamentales que yo estoy seguro que están ustedes muy familiarizados. El primero tiene que ver con la resiliencia. ¿Cómo nos adaptamos al cambio? ¿Cómo vamos a lograr en los siguientes meses entender que ya tenemos el problema y que tendremos que aprender a convivir y a desarrollar nuestro día a día como ciudadanos en función de una nueva realidad en donde vamos a tener que convivir los siguientes meses? Y probablemente datos de la Organización Mundial de la Salud nos indican que probablemente hasta el 2022 tengamos ya, una vez que hayan avanzado en las vacunas, una vez que hayan avanzado en los tratamientos, podremos tener una vida más apegada a la normalidad de como lo tenemos al día de hoy. La otra parte que les corresponde a ustedes y que yo estoy seguro y lo he visto en el trabajo que realiza Rodrigo Ruiz en Núcleo con los jóvenes es la posibilidad de continuar haciendo ejercicios de innovación. La capacidad de pensar, la capacidad de soñar, la capacidad de proponer hacia el futuro, yo creo que es una de las herramientas fundamentales que los jóvenes van a poder, por lo menos hoy, lo puedo decir en el estado de Querétaro, que nos va a permitir encontrar alternativas juntos, ligados, por supuesto, a la industria, ligados a los sectores productivos, a los sectores académicos, y que de esa manera podremos salir adelante. Y la última parte que yo los invitaría a todos es tenemos que emprender, y emprender tiene que ver con que estemos en acción todos los días, que apoyados con estas otras 2 herramientas como la innovación y este sentido de ser resilientes, pues tengamos la oportunidad de generar aspectos de emprendedurismo que nos lleven a también a poder realizar el sueño de muchos jóvenes que estoy seguro que hoy en día no solo se están preocupando por su vida académica o se están preocupando por los aspectos sociales a nivel nacional, a nivel internacional o a nivel local, sino que esto sea una oportunidad para que a través de su entusiasmo y su trabajo se generen pues, nuevos aspectos que permitan seguir desarrollando el Estado. Yo los felicito, doctor. Nos vemos pronto, doctor Nabor. Yo voy a hacer ya, aquí me acompaña la subsecretaria Diana Pérez, quien es quien por parte de la Secretaría ha tenido mayor vinculación a través de los años con el Coneval, para que se establezca una agenda y podamos conocer acerca de esta visión y esta capacidad de trabajo. Rodrigo, muchas gracias por permitirnos estar compartiendo contigo este foro. Felicitarte, sigue adelante, ya llevas 5, yo creo que vas a tener mucho camino por delante y qué mejor de hacerlo todos unidos, de hacerlo en este espacio que al final de cuentas fue creado por la visión de Rodrigo y por supuesto por el trabajo y la visión del gobernador del estado que nos permite hoy estar compartiendo esta ponencia del doctor Nabor y por supuesto de Rodrigo. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo y estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, secretario, por tus palabras. Muchas gracias, doctor. También, pero más que nada, muchas gracias a pues, todas estas personas jóvenes que al final del día se quieren informar, quieren saber cuáles son las instituciones, quieren saber cómo estamos, no nada más en Querétaro, sino a nivel país. Queremos hacer un fuerte llamado que a los jóvenes, más que nunca nos interesa, pues México, nos interesa pues que nos vaya bien, queremos saber cuáles herramientas podemos contar, queremos participar cada vez más. Ese es el reflejo de la juventud en Querétaro, siempre echada para adelante, siempre tratando de innovar y a través del emprendimiento, como es justamente este programa de desarrollo integral de la juventud. Queremos implementar la innovación, el emprendimiento, que estamos seguros va a ser la herramienta fundamental para solucionar las problemáticas que nos aquejan como sociedad. Entonces, pues gracias a todos. Doctor, ha sido un gusto que nos haya compartido pues esta tarde con nosotros. Estos datos los integraremos propiamente a nuestro programa, le haremos llegar una copia, pues para seguir avanzando en política pública y para permitir a más jóvenes conocer que se pueda participar y para dejar esta generación de jóvenes
un mejor futuro a todas esas generaciones que vienen por debajo de nosotros. Secretario, un gusto, gracias por todo. Y simplemente, doctor, si quisiera cerrar esta reunión, pues adelante y otra vez, muchas gracias. No, básicamente, de nueva cuenta, agradezco mucho la invitación. Reitero que desde Coneval estamos muy interesados en tener este tipo de encuentros, diálogos, todo lo que pueda coadyuvar a fortalecer la política pública también en los estados. Nos parece fundamental que, si bien por normatividad tenemos esta relación propia con el gobierno federal, indudablemente también para que podamos de manera elocuente ir reducir las brechas sociales a lo largo de todo nuestro país, indudablemente es también a través muy de la mano de los estados. Secretario Tonatiuh, indudablemente espero que ya cuando podamos reincorporar las actividades normales tengamos una reunión de trabajo, ya sea en Querétaro o aquí de igual manera, más que bienvenido a las instalaciones del Consejo de Coneval, y seguramente si en algún momento el licenciado Rodrigo Ruiz quisiera mayor información o tener más detalle de algunos de estos indicadores que he presentado para el caso particular de Querétaro, con mucho gusto también se las podemos proporcionar. Y a todos los participantes, asistentes que de manera virtual nos acompañaron, hay muchísima información a nivel nacional y también para el Estado de Querétaro en nuestra página de internet del Consejo, y les invito a que la puedan consultar porque seguramente encontrarán información que pueda seguramente ayudar en sus análisis, en sus diagnósticos, porque justamente esa es una de las misiones del Consejo, proveer a la sociedad estadísticas que puedan de alguna manera fortalecer la política pública de este país. Muchas gracias, muy buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias a todos por acompañarnos.